Hola jóvenes, buenas tardes. Retomando la clase pasada, estuvimos viendo un poco acerca de la forma en la que nuestro país se empieza a tomar eh, forma para iniciar con el gobierno. Eh, ya habíamos hablado de que todo ese tiempo habíamos estado bajo dirección de España, entonces de repente tener las riendas de nuestro propio control político, social, económico, etcétera, no era una tarea sencilla. Entonces se iniciaron con diversas formas de gobierno, diversas personas que pretendían llegar al poder. Quedamos que la primera forma de gobierno es a través del emperador Agustín de Iturbide. Posteriormente lo derroca Antonio López de Santa Anna a través del plan de Casamata. A través de este plan se pretendía establecer un sistema republicano. Eh, Después de la renuncia de Agustín de Iturbide, prácticamente se deslindan o se separan de nuestro país los países que ya habíamos mencionado: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y empieza lo que es la división de los poderes. Se separa lo que es el gobierno, la forma de gobernación, y se pretende establecer dos tipos de gobierno. Era la república. Todos estaban de acuerdo en que no querían un imperio, sino que querían una república. El problema vendría con distinguir qué tipo de república era la que se iba a empezar a instaurar. Había dos tipos: la república federal y la república centralista. Esta república, la primera, la federal, pretendía darle poder a cada uno de los estados, es decir, que cada estado se pudiese regir por sí mismo, y pero obviamente todos iban a pertenecer a lo que era un eje central, la república. Mientras que el gobierno centralista pretendía que todos estuviesen regidos por un solo ente, una sola entidad, que era el centro del país. Prácticamente funcionaba de la siguiente. El país estaba dividido de esta manera. Entonces, la República Federal pretendía que cada estado tuviese una sede, por llamarla de alguna manera, bajo la cual se iban a regir las personas en ese territorio. Por ejemplo, la sede aquí, la sede acá, la sede acá. Obviamente todos iban a estar dentro de un territorio delimitado e iban a pertenecer a ese territorio. Mientras que la República Centralista pretendía que en un punto del país, principalmente se pretendía que el centro del país fuese la parte que administrara todos los elementos de la República. Por ejemplo, si una persona que necesitase hacer un trámite X, el que sea, tendría que viajar desde donde se encontrara hasta el centro del país para realizar su trámite, ¿sale? Independientemente de si le tomase o no mucho tiempo. Todo el poder se pretendía centralizar en un punto del país. Entonces, prácticamente esa república centralista iba a estar dividida por provincias, y la república federal iba a estar eh, dividida en varios estados libres y soberanos, ¿vale? Entonces, las personas que vivían obviamente en las orillas del país fue uno de los motivos por los cuales hubo la separación real de los estados del norte del país, porque las decisiones que se tomaron no eran las más adecuadas para ellos. Entonces, en parte eso y en parte otros asuntos políticos y económicos fueron los que orillaron al desprendimiento o a quedarnos sin esa parte de territorio mexicano, ¿vale?
Después de que se estuviesen peleando por saber qué tipo de república se iba a establecer, si la federal o la centralista, se crea lo que es la primera república centralista. No dura mucho tiempo y posteriormente se crea lo que es la primera república federal. Este es un periodo de la historia, como menciona aquí, que comprende desde la disolución del Imperio Mexicano, que es el de Agustín de Iturbide, hasta el 23 de octubre de 1835. En este tiempo se promulga lo que es una de las constituciones de nuestro país. Esta fue establecida el 1 de noviembre de 1823. Es otra de las constituciones realizadas ya bajo un México un tanto más independiente. México ocupaba esta parte del territorio, si te das cuenta, comprende lo que es Estados Unidos, es el territorio que pertenecía a México anteriormente, y la bandera era esta, así como está acá. Anteriormente habíamos tenido esta otra de aquí que se ve en pequeño, y esta es la actualizada. El escudo está ahí representado un poco más grande. Nuestro lema era Dios y libertad, después sería cambiado y no teníamos himno nacional hasta ese entonces, ¿vale? Bien, ya visto eso de la Primera República Federal, el Estado mexicano empieza a tener una serie de conflictos con otros países y uno de esos conflictos fue el establecido en la intervención francesa. Ya habíamos hablado de que se preparaba la Constitución de 1824 para nuestro país. Esa es otra de las constituciones establecidas, ¿sale? La que vemos aquí arriba fue el 1 de noviembre de 1823. Vas a empezar a notar que se creaban constituciones así casi cada 6 meses. ¿Por qué? Había una república centralista y una república federal. Si tomaba el poder alguien que estaba a favor de la república centralista, creaba su constitución, duraba cierto tiempo, era derrocado por alguien o era quitado del poder por alguien que pretendía una república federal y creaba su propia constitución. Es por eso que hay muchas constituciones en este periodo de nuestra historia, ¿vale? Entonces, la siguiente constitución se crea el 4 de octubre de 1824. En ella se establecía una república. Ya se le dio el nombre oficial que tenemos actualmente como Estados Unidos Mexicanos al país. Se pretendía o se hablaba principalmente en esta constitución de lo que es la igualdad y se imponía, no era como si quisieran o no, se imponía la religión católica como obligatoria. Después de todo esto, inicia un periodo en el cual ya se nombra al primer presidente. El anterior recuerda que era emperador y ahora sí empezamos a hablar de presidentes. El primer presidente en tomar el cargo en nuestro país fue Guadalupe Victoria. Y en ese entonces existía la figura de la vicepresidencia. Actualmente no hay vicepresidencia, ¿sale? El vicepresidente en esa época fue Nicolás Bravo. En esta época se pretendía restaurar al país y que ya figurase como una nación independiente. Para lograr todas estas transformaciones se empezaron a pedir diversos préstamos a los extranjeros, principalmente a Estados Unidos.
¿Para qué se iba a utilizar ese dinero? Principalmente para pagar al ejército, a los empleados del gobierno, a la reparación de los daños en las minas y volver a ponerlas en funcionamiento, y para la implantación de comerciantes europeos y estadounidenses, que se les permitiese la llegada o el arribo a nuestro país, y que empezaran a realizar sus gestiones económicas aquí en México. En esta época hubo una serie de invasiones españolas, todavía no les caía el 20 de que realmente México ya se había independizado de ellos, ¿vale? Entonces hay una serie de invasiones las cuales generan pérdida de dinero. Entonces se tenía establecido para una cosa lo que era el dinero, pero no se utilizó al 100% para esas cuestiones que estaban previstas, sino para sufragar los gastos de la guerra que todavía existía en nuestro país. México entonces estaba atravesando en esa época por cuestiones económicas, políticas, la gente no estaba contenta en el país porque realmente todo estaba mal, no había dinero, no había forma de administrarla, ni siquiera había un sistema de gobierno establecido, uno que realmente tomara las riendas del país. Entonces México se desvivía en cuestiones de guerrillas, hambre, etcétera. Y empezaron diversos movimientos. Uno de ellos fue un movimiento llamado Movimiento Centralista. En este movimiento centralista prácticamente se llama a elecciones en un país que era demasiado analfabeta, en un país con escasa educación, en un país con hambre, sin trabajo. Entonces se llama a lo que es las elecciones para elegir una nueva forma de gobierno, un nuevo presidente, y en estas nuevas elecciones queda como candidato, queda como electo otra vez Antonio López de Santa Anna. Y el vicepresidente fue Valentín Gómez Farías. En ese entonces, Santa Anna cae enfermo y quien toma las riendas del país fue Valentín Gómez Farías. El ejército y el clero eran prácticamente mantenidos por el Estado y estaba convencido de que esto debía cambiar, que el Estado no tenía por qué mantenerlos con lujos, porque eran lujos extremos, los que prácticamente tenían estos entes, lo que era el clero o la iglesia, como prefieras llamarlo, y el ejército. Con estas ideas se crea lo que es el Partido Reformista, con las ideas estas de quitarle el poder a estos dos sectores influyentes del país. Fue creado entonces el Partido Reformista, y el clero, el ejército y los grandes propietarios, es decir, aquellos a quienes se pretendía quitar del erario público o de las ganancias públicas del gobierno, crearon también su propio partido. Entonces, en este punto tenemos dos fuerzas luchando entre ellas para quedarse con lo que es el poder o para pretender quedarse con sus beneficios. Partido Reformista, que pretendía quitarle beneficios al clero y al ejército, y el otro era el partido de los conservadores. Ya les mencioné por quiénes estaban conformados, y estaba al frente de este partido conservador Lucas Alamán. Ese señor Lucas Alamán obviamente pertenecía a la riqueza, y a partir de este momento hubo una serie de revueltas militares.
alrededor de 25 años en los que se estuvieron peleando los reformistas con los conservadores y de la misma forma que arriba. Es decir, dejamos de pelear con los países extranjeros y ahora empezamos a pelear entre nosotros mismos por ver cuál forma de gobierno o quién sacaba mejor tajada de las ganancias del país. 25 años, reitero, en el cual hubo 6 o 7 periodos presidenciales y no es que las terminaran, prácticamente terminaban muertos las personas que estaban en el poder o terminaban derrocados o no terminaban su periodo presidencial. Y en esos 25 años, reitero, 25 años en los que se estuvieron peleando conservadores y reformistas, 6 o 7 periodos presidenciales. Antes era un periodo presidencial de 4 años. En esos 25 años hubo 21 personajes que ocuparon la presidencia en 43 ocasiones. Es decir, algunos lo ocuparon 2 veces, otros 3 veces, etc. De hecho, Antonio López de Santa Anna, el tipo que derrocó a nuestro emperador, estuvo en el cargo 11 veces de presidente, así que imagínate. Los conservadores, una vez que lograron establecer o ganar en este punto, tomaron el poder y lo primero que hicieron fue crear una nueva constitución. Crean también una reforma el 24 de diciembre de 1836 en el que cambian la República Federal por un sistema centralista, el que habíamos visto anteriormente. Establecieron 24 departamentos en la República Mexicana y la sede de esos departamentos en donde las personas tenían que venir a hacer sus trámites, el que hablábamos aquí hace rato, era la Ciudad de México, que era la sede del gobierno central. Desaparece la figura de la vicepresidencia. El periodo de gobernación se extiende a 8 años, imagínate. Cuando era de 4 lo duplicaron prácticamente y el clero y el ejército obviamente mantenían sus privilegios. Y para que todas estas reglas se acataran, se creó el Supremo Poder Conservador, que supuestamente fue creado para evitar abusos, pero pues nada, los abusivos eran ellos realmente, ¿vale? Entonces, así era como funcionaba nuestro país hasta ese entonces. Después de que se instaura lo que es el gobierno centralista, Texas, te voy a mostrar en el mapa, Texas queda hasta aquí en la parte de arriba de nuestro país. Entonces, se instaura lo que es el sistema centralista y Texas exige su independencia. Estados Unidos ya se había independizado de Inglaterra y por lo tanto buscaba expandir sus territorios. Una parte fue eso, que Estados Unidos ya estaba independizado y empezaba a crear su propia forma de gobierno mucho más rápido que nosotros. Y México, para desligarse de esos problemas, vende lo que es Luisiana, Texas y Florida prácticamente. La gente en esa parte del país, imagina que este es el norte del país, no había una frontera exactamente dividida, entonces estaban las personas de Texas y habían personas estadounidenses también viviendo en nuestro país. Entonces, cuando las personas o cuando se vende prácticamente el territorio mexicano, ya era más ocupado por estadounidenses que por mexicanos, entonces realmente no hubo mayor problema en relación a ello, ¿sale? Se independizan solitos, es decir, eran una como república solitos ellos y posteriormente se anexaron a lo que era Estados Unidos. No es que Estados Unidos nos los haya quitado como mucha gente cree. Ellos se independizaron por su cuenta por todos los problemas que tenía nuestro país, crearon su propio territorio y después se anexaron a lo que era Estados Unidos. México no pudo hacer mucho para evitar que esto sucediera. ¿Por qué? Porque se planeaban muchísimas invasiones a nuestro país desde otros países como Francia, Inglaterra, es el mismo España o el mismo Estados Unidos.
no había mucho que hacer, no había la fuerza para impedir que estas situaciones pasaran, ¿vale? Entonces, de aquí inicia uno de los eventos más representativos de nuestro país, que es la Guerra de los Pasteles. Esta guerra de los pasteles es lo que da pie a la primera invasión francesa. A lo largo de la historia, nuestro país tiene varias invasiones francesas. El presidente que estaba a cargo mientras estos hechos ocurrían fue el presidente José María Bustamante. Eh, Estamos hablando de ahí del año de 1837, más o menos. Francia declara a nuestro país la guerra en 1838. Era un gobierno inestable el que tenía prácticamente Bustamante. No tenía la fuerza, por llamarla de alguna manera, para dirigir a todo un país. Entonces se establece como un gobernador o un presidente endeble. ¿Por qué se da lo que es la guerra de los pasteles? Cuando nuestro país estaba en guerras internas y guerras con otros países, prácticamente hay había una serie de personajes, había una serie de comercios en nuestro país que no eran mexicanos, eran comercios extranjeros. Uno de ellos era principalmente el de un repostero, un panadero francés, en el cual durante la Guerra de Independencia le sufre daños su negocio, entonces es reclamado por toda Francia, el gobierno francés prácticamente, esos daños. Obviamente no le importaba a Francia el daño que se le había ocasionado a su connacional, sino más que nada obtener algún beneficio de ello, algún territorio, dinero, etcétera. ¿Sale? Entonces se agarró de ahí lo que es Francia para obtener una ganancia significativa de nuestro país. No había cómo hacerles frente, seguíamos sin tener un gobierno estable, seguíamos sin tener prácticamente un, un ejército funcional, un ejército que pudiese hacer frente a otros países, por lo tanto se firma lo que son los tratados de paz para dar fin a lo que era la guerra de los pasteles. En ese entonces, esa indemnización o el pago que iba a hacer México para con Francia fue de 600,000 pesos. En ese entonces era muchísimo dinero. La mayoría de las deudas que contrajo México en esos años son las que seguimos pagando actualmente. En el norte del país, pues nada, seguían los conflictos por el tipo de gobierno. Bustamante renuncia y sube al cargo otra vez Antonio López de Santa Anna. Entonces, hasta aquí terminamos el video de hoy. Nos estamos leyendo por WhatsApp si te queda alguna duda. Y pues nada, hasta aquí terminamos.